En 1911, Hiram Bingham, profesor de la Universidad de Yale, se aventuró en las profundas selvas del Perú, persiguiendo la leyenda de Vilcabamba, una ciudad escondida que se decía guardaba el oro secreto de los incas. Este viaje no se trataba solo de tesoros, estaba entrelazado con la dramática historia de cómo el imperio inca cayó ante los invasores españoles. Las leyendas cuentan que los incas escondieron el tesoro de su rey en una ciudad secreta para protegerlo de las manos españolas, lo que desencadenó siglos de sueños de cazadores de tesoros. ¿Qué pasa si el verdadero tesoro es comprender la historia real? Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros en una investigación, mirando más allá del mito en busca de las verdaderas maravillas del legado de los incas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. En la mañana del 24 de julio de 1911, Hiram Bingham, profesor de la Universidad de Yale, se encontró en una aventura en lo profundo de las selvas del Perú. Estaba buscando algo extraordinario, una ciudad legendaria llamada Vilcabamba, conocida en los cuentos como el lugar de descanso final del oro escondido de los incas. Esta no fue una búsqueda cualquiera. Fue impulsado por historias que trataban tanto de tesoros perdidos como de la dramática caída del imperio inca ante los conquistadores españoles. Según la leyenda, hace más de 400 años, cuando los españoles invadieron, los incas tomaron los vastos tesoros de su rey y los escondieron en una ciudad secreta, Vilcabamba. Esta historia se ha convertido en una leyenda, inspirando a muchos a soñar con encontrar una ciudad de oro perdida en el tiempo. El viaje de Bingham fue impulsado por esta mezcla de historia y mito, una tentadora combinación de realidad y ficción que ha cautivado la imaginación de los cazadores de tesoros durante siglos. Sin embargo, cuando miras más de cerca, hay espacio para cuestionar la historia. La idea de una ciudad llena de oro y escondida por los incas es una historia emocionante, pero también simplifica una historia compleja. Esta leyenda convierte un capítulo serio de la resistencia inca contra la invasión europea en un cuento de hadas sobre un tesoro escondido. Es una narrativa que, aunque emocionante, no respeta plenamente la profundidad de la cultura inca ni la tragedia de su conquista por los españoles. Esta expedición, aunque disfrazada de actividad académica, tampoco está libre de críticas, vista a través de una lente moderna. La búsqueda de Bingham podría parecer más un intento de tomar posesión de la historia de otra cultura, convirtiendo una historia profunda y llena de matices en una búsqueda de oro y gloria. La búsqueda de Vilcabamba muestra con qué facilidad se puede desdibujar la línea entre explorar y explotar la historia. Mientras Bingham atravesaba la jungla ese día, uno tiene que preguntarse, ¿qué buscaba realmente? ¿Fue un intento genuino de descubrir un pedazo de historia o estaba más cautivado por la fama y la fortuna que traería el descubrimiento de una legendaria ciudad de oro? Esta aventura nos recuerda que las historias que perseguimos a menudo dicen más sobre nosotros que las historias que representan. La leyenda de Vilcabamba no es solo una historia sobre un tesoro perdido, es una lección sobre cómo valoramos e interpretamos el pasado, a menudo teñido por nuestros propios deseos e ideas preconcebidas. Lawrence Bingham y su equipo se encontraron en medio de una vasta área que cubría 5 millas cuadradas de antiguas ruinas dejadas por la civilización inca, ocultas al mundo durante muchos años. La gente local mencionó casualmente que este lugar era conocido como Machu Picchu, un nombre que ahora se ha convertido en un símbolo de antigua maravilla arquitectónica. Los incas son famosos por su increíble habilidad en el trabajo en piedra, utilizando una técnica en la que tallaban piedras con tanta precisión que encajaban perfectamente sin necesidad de pegamento ni mortero. Este tipo de artesanía, donde cada piedra encaja perfectamente, como las piezas de un rompecabezas, es realmente impresionante, especialmente considerando que no contaban con las herramientas modernas que tenemos hoy. Es bastante sorprendente, realmente, cuando lo piensas.
Estas piedras, que son increíblemente pesadas y fueron talladas en las propias montañas, están dispuestas de tal manera que ni siquiera se podría deslizar un fino billete de $1 o una hoja de afeitar entre ellas. ¿Cómo lograron encajar estas enormes piedras de manera tan perfecta sin la tecnología de la que dependemos hoy en día? Desconcierta a muchos expertos en arqueología e ingeniería. A medida que Lorenz profundiza en la historia, queda claro que la construcción de Machu Picchu fue una hazaña extraordinaria que muestra las habilidades avanzadas de los incas, no solo en construcción e ingeniería, sino también en astronomía. Pudieron alinear sus estructuras con los cuerpos celestes, lo cual es bastante notable. Sin embargo, Lorenz insinúa algo aún más misterioso, sugiriendo que tal vez los incas no lograron esta increíble hazaña por sí solos. De hecho, dentro del corazón de Machu Picchu hay piedras que pesan más de 50 toneladas. La idea de que estas enormes piedras pudieran haberse movido y colocado con tanta precisión ha generado mucho debate. Sugiere que podría haber habido algún tipo de ayuda o conocimiento que va más allá de lo que entendemos sobre el mundo antiguo. Esto sugiere la posibilidad de que la construcción de Machu Picchu no fuera solo el resultado del ingenio humano, sino que quizás implicara algo más, algo que desafía nuestra comprensión habitual de la historia. La discusión en torno a Machu Picchu no se trata solo de reconocer las notables habilidades de los incas en construcción, ingeniería y astronomía. También abre una gama de teorías, algunos podrían llamarlas conjeturas descabelladas, que amplían los límites de nuestra comprensión del pasado, muestra cuánto amamos los misterios y lo desconocido, y cómo siempre estamos dispuestos a considerar ideas que pueden parecer descabelladas, pero que son intrigantes y abren un mundo de posibilidades más allá de los hechos directos de la historia. Al observar estas piedras antiguas, uno no puede evitar maravillarse de lo perfectamente que encajan entre sí. Esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo pudo la gente de hace tanto tiempo, con solo las herramientas más básicas a su disposición, lograr tal precisión? Es una pregunta que sigue sin respuesta, lo que nos deja preguntándonos acerca de las técnicas avanzadas que debieron haberse utilizado. La forma en que estas piedras están unidas con tanta precisión es un enigma que muchos aún no pueden resolver. Hace pensar que tal vez, solo tal vez, había más en su tecnología de lo que les damos crédito. La increíble artesanía que se exhibe es nada menos que asombrosa, especialmente si se consideran las desafiantes ubicaciones de estas estructuras. Los incas eran conocidos por su método único de dar forma a las piedras para que pudieran entrelazarse perfectamente, como las piezas de un rompecabezas, pero hacer este tipo de trabajo complejo, especialmente a gran altura, parece casi increíble. ¿Cómo se movieron y esculpieron estas enormes piedras en condiciones tan difíciles? Es un misterio que ha llevado a algunos a especular sobre explicaciones extraordinarias. Estamos a punto de explorar secretos que podrían cambiar la historia. Pachacuti, mitos o pistas sobre influencia extraterrestre. Entre estas especulaciones, la teoría de que seres extraterrestres podrían haber intervenido en la construcción de estas antiguas maravillas. Si bien la mayoría de los científicos descartan estas ideas como mera fantasía, algunos insisten en que aspectos ocultos de lugares como Machu Picchu podrían revelar que son mucho más antiguos de lo que nos han hecho creer. Sugieren que estos sitios podrían haber sido obra de una civilización mucho más avanzada de lo que reconocen nuestros registros históricos. A poca distancia del corazón de Machu Picchu se encuentra un sitio dedicado a la Pachamama, o Madre Tierra, marcado por una importante piedra de granito. Se cree que esta piedra oculta secretos que han permanecido sin descubrir durante más de 1000 años. Algunos, como un investigador llamado Lorenz, sugieren que podría haber historias desconocidas y verdades complejas sobre estos sitios esperando ser descubiertas. El debate actual sobre estas antiguas estructuras mezcla hechos verificados con especulaciones y teorías imaginativas. El escepticismo en torno a cómo se construyeron estos edificios es comprensible, considerando la perfección alcanzada con lo que se presume son herramientas simples.
Este asombro no solo resalta la extraordinaria habilidad de los antiguos constructores, sino que también nos impulsa a repensar nuestra comprensión de la historia y la capacidad humana. La naturaleza enigmática de estos sitios no solo desafía nuestro conocimiento actual, también subraya el increíble ingenio y determinación del espíritu humano, recordándonos lo que es posible con creatividad y trabajo duro, incluso en los momentos más difíciles. En 2016, un arqueólogo que exploraba las famosas ruinas de Machu Picchu se encontró con una talla muy tenue y misteriosa. Esta no era una talla cualquiera. Representaba a un hombre, una llama y algunos patrones inusuales que eran tanto blancos como negros. Este hallazgo fue emocionante y confuso al mismo tiempo. Sugirió que Machu Picchu podría tener una historia mucho más antigua y compleja de lo que nadie había pensado antes. En lugar de simplemente aceptar el sitio como una reliquia inca, algunos comenzaron a preguntarse si este lugar tenía historias que se remontaban mucho antes de que existieran los incas. Pero sacar conclusiones tan importantes a partir de una sola talla les pareció un poco apresurado a otros, lo que generó sorpresas sobre la rapidez con la que la gente está lista para reescribir la historia basándose en unas pocas imágenes poco claras. Luego, hubo otro descubrimiento que añadió más misterio a la historia. Esta vez fue en Pachamama, cerca de Machu Picchu, donde se encontraron lo que parecían antiguas pinturas rupestres. Según un relato del personaje ficticio, Lawrence, estas pinturas se remontan a alrededor del año 800 después. Cristo, esta fue una época mucho antes de que los incas gobernaran la región. Si estas pinturas eran tan antiguas como parecían, podría significar que la importancia del área se remontaba a mucho antes, mucho más de lo que nadie había pensado. Pero ahí no es donde terminan las extrañas historias. La propia religión inca, con sus dioses que bajan del cielo, añade otra capa de misterio. En concreto, hay una historia sobre el emperador Pachacuti, que a algunos les cuesta creer. Se dice que justo antes de una gran batalla, Pachacuti estaba cerca de un lago, pensando en sus próximos pasos. De repente, un disco descendió del cielo y de él apareció un rostro. Para algunos, esta historia es solo un mito o leyenda, pero para otros, se ve como una pista de que tal vez, solo tal vez, hubo antiguos extraterrestres involucrados en la historia de los incas. Si bien estas historias y descubrimientos son fascinantes, también han dado lugar a mucha especulación. Algunas personas se apresuran a relacionarlos con teorías sobre civilizaciones antiguas avanzadas o incluso visitas de extraterrestres hace mucho tiempo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre adivinar y tener pruebas reales. La historia sobre la talla, las pinturas antiguas y la leyenda de Pachacuti abre muchas posibilidades, pero sin evidencia sólida siguen siendo solo eso, posibilidades. Es emocionante pensar en los misterios del pasado, pero también es importante recordar que no todas las historias o símbolos con los que nos topamos son una ventana directa a una historia oculta. Por mucho que amemos un buen misterio, debemos tener cuidado de no dejar que nuestra imaginación se adelante demasiado de los hechos. En una historia que parece tan antigua como las piedras mismas, encontramos a Pachacuti, una figura histórica conocida no solo por sus batallas, sino también por una amistad muy inusual que se dice que tuvo. Imaginemos una época en la que el mundo no se trataba solo de lo que podemos ver y tocar. En esta historia, un ser místico le dice a Pachacuti que va a ganar no solo una, sino muchas batallas. Lo que sucede a continuación parece sacado de un cuento de hadas. Piedras grandes y pesadas que uno pensaría que nunca podrían moverse, de repente cobran vida, se ponen del lado de Pachacuti en su batalla, y se cree que estas mismas piedras en movimiento se utilizaron para construir Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, lo que añade un giro mágico a su historia. Avanzando unos 600 años, la historia de cómo se construyó Machu Picchu sigue siendo un gran interrogante para los científicos e historiadores de hoy. Utilizan todo tipo de herramientas y conocimientos modernos para intentar resolverlo, pero todavía hay muchas cosas que no saben. La fundación de Machu Picchu es particularmente interesante porque se cree que una gran parte de ella está bajo tierra.
Estas partes subterráneas probablemente se construyeron para proteger el sitio de terremotos y controlar el flujo de agua, lo que demuestra lo inteligentes que fueron los constructores. Mantener a Machu Picchu en pie en la cima de una montaña debe haber requerido una planificación impresionante debajo de la superficie. Incluso se piensa que podría haber habitaciones ocultas bajo tierra que aún no han sido encontradas. Habitaciones ocultas en Machu Picchu susurran historias por descubrir. En 2010, un ingeniero llamado David Crespi hizo una observación interesante mientras observaba las cuevas debajo del Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu. Sugirió que la pared del fondo podría estar cubriendo una entrada a habitaciones más ocultas. Esta idea hace que uno se pregunte: ¿qué podría haber dentro de estas habitaciones? ¿Hay más secretos de Machu Picchu esperando a ser descubiertos? ¿Podrían estos lugares escondidos ofrecer pistas sobre por qué se construyó Machu Picchu y por quién? Entonces, la historia de Machu Picchu no se trata solo de piedras y construcción. Está lleno de misterio y preguntas sin respuesta. Se trata de la conexión entre lo que vemos en la superficie y los secretos que pueden esconderse debajo. Incluso con todo nuestro conocimiento y tecnología moderna, Machu Picchu nos recuerda que todavía hay misterios, historias no contadas y posiblemente magia escondida dentro de nuestro mundo. La historia de cómo se construyó y por qué sigue fascinándonos, mezclando historia con leyenda y recordándonos que siempre hay más por descubrir. Rápidamente intenta contarles a otros arqueólogos de todo el mundo lo que encontró, esperando que estén tan emocionados como él. Pero curiosamente, nadie responde. A medida que pasa el tiempo y todavía no recibe respuesta de nadie, comienza a sentirse ignorado. Entonces es cuando decide ponerse en contacto con Thierry Jamin, un arqueólogo francés conocido por emprender proyectos que otros quizás no. Jamin está interesado, tal vez porque siente curiosidad por saber por qué nadie más respondió, o tal vez porque le gustan los buenos misterios. Jamin logra obtener el visto bueno para mirar más de cerca el sitio con un equipo especial que puede ver bajo tierra sin necesidad de excavar. En abril de 2012, él y un grupo de arqueólogos, que son una mezcla de escépticos interesados y emocionados por lo que podrían encontrar, comienzan su trabajo. Están utilizando tecnología para mirar debajo de la superficie, con la esperanza de demostrar que hay algo grande escondido allí. Su trabajo sugiere que podría haber una habitación oculta bajo tierra, posiblemente a la que se llega por una escalera perdida hace mucho tiempo. Esta idea es emocionante porque sugiere una conexión con algo grandioso y antiguo. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si esta escalera podría conducir a un callejón sin salida, lleno más de esperanza que de hallazgos reales. El equipo también sugiere que hay una gran cantidad de metal enterrado allí, lo que hace que todos piensen en tesoros, plata y oro, el tipo de cosas que esperarías encontrar en una tumba real. Esta idea encaja perfectamente con historias de reyes antiguos y riquezas ocultas que siempre han capturado la imaginación de la gente. Pero hay una parte de ti que podría empezar a cuestionar este entusiasmo. Después de todo, encontrar metal no siempre significa que hayas encontrado un tesoro. A veces, lo realmente valioso en arqueología no es el oro brillante, sino los objetos cotidianos que nos hablan de cómo vivía la gente hace mucho tiempo. A medida que continúa la investigación, nos recuerda que no está garantizado encontrar algo significativo. Todo el mundo tiene esperanzas, pero también sabe que no todos los descubrimientos resultan tan emocionantes como parece a primera vista. El verdadero tesoro de la arqueología a menudo no es el oro ni las joyas, sino aprender más sobre nuestra historia y las vidas de las personas que nos precedieron. Al igual que los antiguos egipcios, los incas preservaron a sus líderes después de la muerte, pero no para alardear de su poder. En cambio, querían mantener viva la influencia de sus líderes. Sus costumbres funerarias eran sencillas, no lujosas, y reflejaban su creencia de que la muerte no era el final. Pensaban que los espíritus de sus líderes se quedaban atrás, cuidando a sus descendientes desde el más allá.
Esta creencia dio lugar a algunas tradiciones bastante singulares. Los registros españoles de cuando llegaron cuentan historias de personas vivas que compartían comidas con los cuerpos momificados de sus antepasados, tratándolos como si todavía fueran parte de la familia y la sociedad. Estas momias no solo estaban almacenadas, se les dio lugar en grandes palacios, mostrando un nivel de respeto y cuidado como si todavía estuvieran vivos y gobernando. Los conquistadores españoles, provenientes de una cultura donde la muerte era vista como una separación final, encontraron estas prácticas extrañas y un poco inquietantes. Quedaron sorprendidos por la influencia que tenían estas momias sobre los vivos, casi como si todavía estuvieran liderando a su pueblo. Existe la teoría de que toda la ciudad de Machu Picchu se construyó pensando en la vida después de la muerte, lo que sirve como un tributo gigante a esta creencia en la vida más allá de la muerte. Cuando Hiram Bingham y su equipo exploraron Machu Picchu, se dice que encontraron todos los lugares de enterramiento, pero existe la posibilidad de que se hayan perdido el más importante. De ser cierto, muestra que nuestra comprensión de los incas, especialmente de sus prácticas funerarias y creencias sobre la muerte, aún podría ser incompleta. Esta idea nos recuerda que lo que sabemos sobre las culturas antiguas a menudo es solo la superficie y que hay mucho más por descubrir sobre cómo veían la vida, la muerte y todo lo demás. En un lugar donde la historia está llena de secretos y el sueño de encontrar tesoros antiguos impulsa a la gente a explorar, el gobierno de Perú decide tener cuidado. Dicen que no a la petición de Thierry Jamin de cavar más profundamente en el suelo. Jamin, que es un apasionado de su trabajo y tal vez un poco obsesionado con encontrar tesoros, cree que hay importantes lugares de entierro escondidos bajo tierra. Él piensa que estos no son solo espacios vacíos, sino los lugares de descanso final de figuras legendarias, especialmente Pachacuti, el hombre que construyó el asombroso Machu Picchu. En la imaginación de Jamin, hay una momia hecha de oro, no solo enterrada, sino cuidadosamente colocada dentro de estas paredes, lo que muestra cuán rico y poderoso era el imperio inca. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, entrando en el ámbito de las conjeturas y tal vez un poco de ilusiones. Jamin sugiere que la momia de Pachacuti, un emperador conocido por expandir su imperio, podría haber estado escondida en una cueva bajo el Templo del Sol. Esta es la misma cueva que Hiram Bingham, el explorador que volvió a hacer famoso a Machu Picchu, creía que se utilizaba para entierros hace más de 100 años. Sin embargo, esta idea se basa en gran medida en ¿qué pasaría si? Y conjeturas, alejándose del estudio arqueológico estricto y adentrándose en el mundo de teorías apasionantes, pero no probadas. Nuestro viaje profundiza en los misterios de Machu Picchu, en busca del legado definitivo de Pachacuti. Al pensar en la muerte de Pachacuti en 1471, nos encontramos en un posible punto de inflexión en la historia. Esto podría conducir a uno de los descubrimientos más importantes de la historia, o podría terminar en una decepción, donde la esperanza de resolver misterios históricos se topa con la realidad de la necesidad de proteger y preservar el pasado. A veces, descubrir la verdad puede no ser tan sencillo como esperamos, y las personas responsables de proteger los sitios históricos pueden pensar que algunos secretos deberían permanecer sin descubrir. En esta lucha por arrojar luz sobre el pasado, los esfuerzos de Jamin muestran el desafío constante de descubrir la historia, incluso cuando quienes velan por esa historia prefieren ser cuidadosos, pensando que es mejor dejar algunos misterios en paz. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.